Yo no diría, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque hay una forma de valorar los acontecimientos deteriorados. Uno ve el peligro en todos lados. Y al ver el peligro en todos lados, uno no puede dejar de forma... Miren, una de las cosas que he aprendido en este tiempo, que el miedo es una de las emociones más escondidas de los hombres. El miedo es una de las emociones más escondidas que tienen los hombres. Uno fácilmente puede detectar cuando tiene ira. A ver, le hago una pregunta. ¿Alguno se enojó esta semana? Es raro el que no se enojó. Es raro el que no se enojó. Tiene un manejo de la ira muy bien. O se aisló y no se relacionó con nadie. Es la única forma de no enojarse muchas veces. Pero alguno se sintió triste. Y eso puede estar y puede no estar. Pero la pregunta es, yo les digo, ¿alguno tuvo miedo? La mayoría no sabía identificarlo. Porque uno piensa que miedo es el temblor cuando viene la oscuridad o que tenga pensamientos feos. Pero la verdad es que miedo tiene muchas formas. Es más, hemos aprendido a sociabilizar con el miedo. Cuando vos estás pagando un seguro social, muchas veces lo haces por prevención, pero muchas veces lo haces por miedo. Muchas veces tomás decisiones en tu vida por miedo. No me voy a ir a otro lado, o me voy a quedar, o no me voy a quedar acá por miedo. Las decisiones que muchas veces tomamos son por miedo. Miedos que están disfrazados socialmente, que le llamamos prevención, o que le llamamos elementos de expansión, o lo que quieras. Pero la verdad es que nuestras decisiones muchas veces están fundamentadas en el miedo. Y el miedo encubierto es el principal activador de la ansiedad. Y la ansiedad es el principal envejecedor que tiene el organismo. Es el elemento de muerte más preponderante, más real con el que nos podemos encontrar. Porque va a producir el estrés, y el estrés es el que va a terminar envejeciendo el cuerpo. Y la ansiedad termina agotando psíquicamente a las personas. ¿Qué es la valoración de algo? ¿Por qué digo que la valoración de un determinado acontecimiento produce en nosotros emociones? Miren, todos los seres humanos vamos en dos direcciones, o mejor dicho, en una misma dirección de dos polos. Todos los seres humanos tenemos, por un lado, tenemos una emoción negativa que se llama angustia, y por otro lado tenemos una emoción positiva que se llama placer. A todos nosotros nos gusta ir de la angustia al placer. Es un proceso biológicamente normal. Si vos te sentás en una silla incómoda y un clavo, no te sentás en la silla y te quedas ahí. Está todo bien, no pasa nada, no puedo aguantar. Lo mínimo que haces es te levantás, te vas y te sentás a otra silla. Es un proceso de angustia a placer. Cuando te levantás, no sentís placer por el solo hecho que no te lastima más. Ese proceso de angustia y placer es lo que hace que vos estás ganando 3.000 pesos, te ofrezcan de repente 3.500 pesos en otro trabajo y sentís placer. Dejas el trabajo de 3.000, te vas a uno de 3.500. En el 3.500 ya se empieza a poner aburrido, ya los 3.500 no te parecen algo espectacular, y te ofrecen un trabajo de 10.000, y vos decís, wow, ni hablar, y te vas a otro. Pero y el de 3.500 no te producía placer, sí, pero ya no me produce placer. Ahora me produce rutina, no me produce nada, y voy a algo de mayor placer. Este diseño que les digo, que es la retroalimentación del placer, es el principal motivo por el cual muchos chicos caen en las drogas, caen en el alcohol, y muchas personas entran en procesos depresivos. Ahora, este angustia-placer que nosotros vivimos continuamente es algo que está implementado en todas las cosas que vivimos. Absolutamente todo. Estas emociones que van de la angustia al placer pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales, o mejor dicho, pueden ser perturbadoras o pueden ser no perturbadoras. No todas las emociones son malas, hay emociones que son muy buenas, incluso cuando te enojas. Yo voy caminando con mi hijo por la calle, viene alguien que me quiere robar a mi hijo y yo me enojo con el ladrón, con el secuestrador, es una emoción buena.
Te tenés que enojar con aquellos que vienen a querer intimidarte. De repente, qué sé yo, voy en un bosque, sale un oso, me da miedo y salgo corriendo, la emoción es buena, no me quedo mirando el oso y digo, ay, osito, no te tengo miedo. Hay ciertas emociones que son correctas, tenés la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo, y vos te vas de joda después de ahí. Y psicológicamente vas a terminar perturbado después. Lo que necesitas en ese momento es quedarte quieto. Para eso la emoción que te va a generar la quietud y la elaboración del acontecimiento es la tristeza. O sea que la emoción no necesariamente es mala, sino que en el lugar adecuado y en el momento adecuado, incluso cuando es negativa, puede ser funcional y buena. ¿Cuándo la emoción empieza a ser perturbadora? Cuando es desproporcional para el acontecimiento que vivís. Cuando te lleva a cometer acciones disfuncionales. Enojarte no está mal. Que vos te enojes con tu hijo porque desobedeció no está mal. Lo malo es que le partís una silla en la cabeza. Y bueno, ¿pero qué querés que lo felicite? No, sé funcional al enojo. Enojarte es una cosa, pegarle en venganza es otra. Son procesos diferentes. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender a vivir con las emociones, pero no llevarlas a un grado de disfuncionalidad. Cuando la emoción se convierte en algo perturbador para mi vida y que genera en mi casa un ambiente de discordia, de pelea, de enojo todo el tiempo, eso sí es disfuncional y es peligroso. Es peligroso porque termina generando en las personas la dificultad de no saber qué hacer con sus emociones. Ahora, ¿cuáles son las emociones negativas con las que todos lidian? Básicamente son tres. Se dice que hay tres emociones negativas básicas: la ira, los miedos y la tristeza. Estas tres emociones las tienen todos los seres humanos y quien aprende a manejarlas aprende prácticamente a desarrollar una calidad de vida muy buena. La ira es una emoción. Yo les había dicho que la ira es la emoción. Podríamos definir que es C. ¿Se acuerdan? A, B, C. La ira sería la emoción. Ahora, ¿qué acontecimientos son los que producen ira en las personas? ¿Uno podría definirlos? Cualquier cantidad. Así que vamos a poner una X, porque son tantos los acontecimientos que pueden producir ira. Es más, a mí me producen cosas de enojo que a ella no me van a producir enojo. Entonces uno sabe que el acontecimiento no es lo que genera la ira. ¿Qué es lo que genera la ira? ¿El acontecimiento? No. A ver, les doy un ejemplo. Viene alguien tarde. Hay personas que se sacan cuando llegan tarde. ¿Por qué? Evalúan a los demás conforme a lo que ellos harían. ¿Escuchaste a esa gente que de repente, mirá, llegás media hora tarde? Y bueno, no podés llegar tarde. ¿Por qué no? Y porque yo no llego nunca tarde. ¿Y qué? Porque vos no llegas tarde, yo no tengo que llegar tarde. O sea, mide a los demás en función de lo que hacen ellos. De última, esa persona que se quedó esperando tiene derecho a irse y va a decir, mira, no te espero más, la próxima vez te vas a tener que ir. Pero no necesariamente te tenés que enojar. Porque no ganas nada con el enojo. Lo único que generas es un estado de tensión arterial interno y no resolvés que él vuelva temprano. O sea, no haces que él venga temprano porque vos te enojes. ¿Se entiende? O sea que el único perjudicado sos vos. Así que aprender a manejar esa ira te va a hacer funcional para vos. Después vos decidís si te querés ir o no te querés ir. Pero la ira no es producida porque la persona llega tarde, es producida porque la persona tiene una creencia sobre el acontecimiento. ¿Cuál fue el acontecimiento? Llegar tarde del otro. ¿Cuál es la creencia que tiene la persona eso? Que hay algo que le hicieron que es injusto. Cada vez que alguien se enoja es porque tiene la creencia de que lo que está viviendo es injusto y él tiene que hacer algo para resolver esa situación. ¿Se entiende? Piensen un segundo, ¿se enojaron esta semana? Por un segundo piensen, la última vez que se enojaron. ¿Algún enojo? Lo que sea. O alguna vez que te hayas enojado. ¿Por qué te enojaste? ¿Te hicieron algo injusto? La realidad es que sí. Si te enojaste y no te hicieron nada injusto, sos un perejil porque enojaste a mí. Todos cuando nos enojamos es porque creemos, no sé si es cierto o no es cierto, pero creemos que nos hicieron algo injusto. Esa es la creencia. El miedo. Emoción. Miedo. Acontecimiento. ¿Qué cosas generan miedo? ¿Qué sé yo? Digan qué cosas. Hay gente que le genera miedo a los aviones. A otros no le generan miedo a los aviones.
miedo, no sé, la ruta, hay otros que no les genera miedo la ruta. Hay gente que le genera miedo el día y a otros no. ¿Qué cosas generan miedo? Un montón de cosas, pero a cada uno en particular. ¿Qué define lo que genera el miedo? Lo que la persona valora, lo que cree. ¿Cuál es la creencia para que la persona genere miedo? Cuando yo creo que algo malo va a pasar y que yo no tengo las herramientas para enfrentarlo, voy a tener miedo. El miedo mira el futuro y evalúa el futuro. El miedo no es más que una mentira porque no hay un elemento conciso. Yo tengo miedo que el perro me muerda, pero no me mordió. Así que mi emoción es por lo que yo creo que puede pasar, no por lo que pasó. Es una ilusión. Es una ilusión, si vale la palabra para esto. Es algo que está delante. La ira, el enojo, la bronca, es algo que ocurrió, es algo que evalúa el presente. La tristeza es una emoción que se genera como una necesidad que tiene el cuerpo de producir quietud luego de un proceso de estrés. ¿Cuál es el proceso de estrés que se vive? La pérdida. La tristeza siempre va a aparecer luego que uno interpretó que hay una pérdida. Cuando aparece la pérdida de trabajo, pérdida de un afecto, pérdida de oportunidad, pérdida de un sueño, pérdida de un ser querido, pérdida de lo que sea, pérdida de expectativas. Cuando la persona tiene la pérdida o el acontecimiento, él evalúa que la pérdida le va a generar una muy mala calidad de vida futura. Es una mezcla con el miedo. La tristeza siempre tiene un componente de temor. Entonces la creencia de la tristeza es que la persona dice: lo que perdí es catastrófico, mi futuro es muy malo y nunca más va a ser igual como fue antes. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estoy diciendo hasta acá? Que nuestras emociones no se generan por la forma de valorar, por los acontecimientos. Nuestras emociones se generan por la forma de valorar los acontecimientos. La ansiedad es una emoción que se produce de la misma manera. ¿Qué es la ansiedad? Es la emoción que resulta de una creencia que dice: yo debo solucionar esta situación, esto debe estar en orden. Entonces, ¿cómo se genera la ansiedad? La ansiedad básicamente se genera cuando intento controlar cosas que no puedo controlar. La ansiedad se genera cuando yo intento prevenir el dinero que tiene que entrar en el banco para el mes que viene. La ansiedad se genera, yo no puedo definirlo a eso ya, a lo sumo puedo especularlo, pero no puedo definirlo, no lo puedo controlar, y ahí aparece la ansiedad. Miren, les voy a dar un proceso de ansiedad para que ustedes puedan entender. Imaginémonos que Gianna, mi hija, le pido: Gianna, cuídame la puerta. Y Gianna se queda mirando la puerta. Le digo: Gianna, anótame en un papel cuánta gente entra y cuánta gente sale. Y ella anota: salió uno, entraron dos, salieron dos, entraron uno, salió otro, entraron uno. Yo: perfecto, ya hice tu me trabajo. ¿Sabes qué? Controlame aquella puerta y controlame esa puerta de ahí. Entonces Gianna anota: entraron dos, salió uno, entró uno, de la puerta dos, salieron dos, entró uno, de la puerta uno, entraron dos, de la puerta uno, entraron tres, salieron dos. Gianna, venís haciendo un buen papel. Por favor, hacete cargo de la puerta número 13. Perfecto. Puerta número 1, entra 2, sale 2, puerta número 2, entra 2, sale 1, puerta número 1, sale 1, puerta número 15, sale 2, puerta número 2, puerta número 1, puerta número 1. Eso es lo que va ocurriendo en la vida. Cuando uno es chico, uno no tiene muchas cuestiones que preocuparse. Lo primero que viene es decir: mamá me da o no me da. Ese es todo el problema que uno tiene cuando es chico. Cuando uno va creciendo, tiene otras responsabilidades. Tengo que ir a la escuela, está el portafolio en orden, están las cosas en orden. El segundo paso que voy a empezar es a incorporar elementos, es decir, me pongo de novio, ahora ya tengo otra puerta que controlar, tengo un trabajo, tengo otra puerta que controlar, tengo, no sé, tengo la posibilidad de irme de viaje, tengo otra puerta que controlar. En la medida que uno empiece a asumir puntos y empieza a asumir responsabilidades, uno va a tener muchas cosas que controlar. ¿Cuándo empezamos el proceso de ansiedad?
cuando intentamos hacernos cargos de todo eso nosotros solos. Ahí va a aparecer la ansiedad. Por eso es tan útil para personas que tienen fe y que creen en un Dios. Les va a ser muy simple vivir estos procesos. ¿Por qué? Porque van a aprender a depositar todo en otras manos. Para el resto de los mortales, esto es un tema que tenemos que aprender a minimizar. ¿Qué significa eso? Tienen que aprender a manejar sus pensamientos en función de la realidad que tienen. Si vas a aprender a... ¿Cuándo la persona tiene ansiedad? Cuando exige que las cosas salgan como ellos quieren que salgan. Es decir, si yo no tengo exigencia del futuro, no voy a tener un proceso de ansiedad. Llego cuando llego, sale cuando sale, aparece cuando aparece. Estoy hablando de la ansiedad patológica. Esa ansiedad que me lleva a tener una sudoración continua, tener un proceso de perturbación mental y de irritabilidad que no me deja relacionarme con mi esposo, tener dificultad para poder tener intimidad, tener dificultad para concentrarme, para dormir. Esos procesos de ansiedad que me llevan a no querer estar solo, a no querer... se generan cuando yo tengo demandas acerca de cómo deben ser las cosas. ¿Qué es tener una demanda? Les voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que de repente llega alguien a una heladería y que tiene ganas de tomar helado. ¿Qué vale la heladería? Dice, quiero 1 kilo de dulce de leche, frutillas y chocolate. Y el muchacho que está atendiendo te dice, mira, lamentablemente el dulce de leche se derritió, el chocolate no me queda más y me queda muy poquito de frutilla. No sé si llegó al kilo. No puede ser. Esto es una heladería, ahí tienen dulce de leche, frutilla y chocolate. Yo detuve mi auto para comprar esos 3 valores y ustedes no tienen los gustos que están ofreciendo. Esto es una estafa para el público. Quiero hablar rápidamente con el gerente. Mire, señor, lamentablemente el gerente no está, pero le puedo ofrecer un libro de queja. No quiero ningún libro de queja, porque ese libro de queja después no hace nada. Libro de queja. Ya quiero hablar con el gerente, me traes a alguien acá, un superior tuyo. Se empieza a poner nervioso. Bastante acalorado. A esa altura ustedes sabrán que la persona empezó a aumentar su tensión arterial, aumentó su concentración de adrenalina en el cuerpo. A todo esto, por más que se enojara, dulce de leche, frutilla y chocolate no iba a haber. Así que el enojo no le servía de nada. Pero él tenía una demanda.